Hola, hoy es lunes 25 de mayo 2026 y desde Jerusalén voy a hablar sobre Parashat Naso, que es la parashá más larga de toda la Torá. Pero esto no es casualidad. El nombre Naso significa elevar, levantar. Hashem no solamente cuenta al pueblo, Hashem eleva a cada persona, porque en el judaísmo nadie es invisible. Cada persona tiene una misión, una función y un valor único. Parashat Naso suele leerse siempre cerca de Shavuot, porque después de recibir la Torá viene la verdadera pregunta: ¿cómo vivimos esa Torá en la vida diaria? Porque la espiritualidad no se mide solamente en lo que es inspiración, sino en una transformación concreta. Y el crecimiento espiritual ocurre lentamente como una plantita. En una generación instantánea, donde todos queremos resultados rápidos, la Torá nos enseña paciencia con uno mismo. Una pequeña mejora constante vale muchísimo más que una inspiración enorme que desaparece rápido. La parashá comienza continuando el conteo de la tribu de Leví, especialmente de las familias de Gershón y Merari. La familia de Gershón era responsable de transportar las cortinas, cubiertas y telas del Mishkan. A simple vista parecen elementos secundarios comparados con lo que llevaba la familia de Kehat, el Aarón HaKodesh y los utensilios sagrados. Pero sin las telas, sin las cuerdas y sin las cubiertas, el Mishkan no podía existir. Muchas veces la vida nos hace sentir que solamente vale quien está adelante o quien lidera o quien recibe reconocimiento. Pero Hashem da enorme valor también a quien sostiene silenciosamente. La familia de Merari, en cambio, cargaba las partes más pesadas: vigas, columnas y bases. Las vigas simbolizan a las personas aparentemente fuertes, aquellas que sostienen estructuras enteras, pero incluso las vigas necesitan apoyo. Así como muchas personas viven sosteniendo a todos los demás y nadie les pregunta cómo están realmente. Parashat Naso recuerda que Hashem ve también las cargas invisibles. Después la Torá habla de las personas impurificadas que debían salir temporalmente del campamento. Y ahí aparecen enseguida las leyes relacionadas con la honestidad económica y la devolución de robos. Los comentaristas preguntan qué relación existe entre pureza espiritual y dinero. Y responden algo muy profundo: no puede existir verdadera kedushá, santidad, cuando hay injusticia entre las personas. El judaísmo nunca separa completamente la espiritualidad de la ética cotidiana. Hashem no quiere solamente rituales externos, sino corazones rectos. A veces una persona puede parecer muy espiritual por fuera, pero si hiere, humilla o engaña, la espiritualidad queda vacía. Una de las secciones más impactantes y complejas de toda Parashat Naso es la de la mujer sotá. La Torá describe el caso de una mujer sobre la cual existía una sospecha seria de infidelidad matrimonial, después aún de haber recibido una advertencia previa delante de testigos y de haberse encontrado a solas igualmente con otro hombre. En ese caso, la pareja acudía a un Cohen y comenzaba un procedimiento muy específico. La mujer era llevada al Mishkan. Se preparaba un agua especial mezclada con tierra del Mishkan y el Cohen escribía una fórmula secreta que incluía el nombre de Hashem, que luego él borraba dentro del agua. La mujer debía beber ese agua, y si era inocente, la Torá promete que saldría bendecida. Pero si la mujer realmente era culpable de adulterio y aún así juraba falsamente y bebía las aguas de la sotá, ocurría un castigo milagroso. Las aguas provocaban un deterioro físico inmediato y visible, descrito simbólicamente como que su vientre se hincharía y su muslo caería, es decir, explotaba. Los comentaristas explican que no se trataba de un proceso natural ni médico, sino de una intervención sobrenatural, excepcional, que demostraba la verdad del caso. Toda esta sección no fue dada para generar miedo o control, sino justamente para evitar violencia, sospechas eternas y castigos arbitrarios. Muchas veces este tema genera mucha incomodidad porque leído superficialmente parece muy duro desde la sensibilidad moderna, pero es muy importante entender el contexto.
En las culturas antiguas, una mujer podía ser castigada brutalmente hasta llegar a la muerte solamente por rumores o celos. Y aquí la Torá exige advertencia previa, testigos y un procedimiento extremadamente específico, supervisado espiritualmente. Este procedimiento protegía a la mujer de decisiones impulsivas o acusaciones sin pruebas. Y lo más llamativo es que el objetivo final era intentar restaurar el Shalom Bait, la paz del hogar, y traer claridad a la relación. Incluso el hecho de que Hashem permitiera borrar su nombre dentro del agua muestra cuánto valor tiene la paz dentro del hogar judío. Además, las aguas solamente funcionaban si también el marido estaba limpio de pecados similares, es decir, la Torá exige responsabilidad moral para ambos lados, destruyendo completamente la idea de que esta sección apunta únicamente a juzgar a la mujer. El matrimonio judío representa una miniatura de la relación entre Hashem y Israel, y por eso la desconfianza dentro del hogar destruye muchísimo más que una relación privada. Afecta toda una estructura espiritual. La sospecha permanente destruye hogares, incluso cuando nunca existió una traición real. Hay relaciones donde no hubo infidelidad, pero sí control, inseguridad o desconfianza constante, y eso también intoxica el vínculo. La Torá enseña que una casa judía debe construirse sobre dignidad, respeto y emuná mutua. Y justamente aquí aparece esta enseñanza tan emocionante. Hashem permite que su nombre sagrado sea borrado dentro del agua para intentar restaurar la paz matrimonial. Nuestros jajamim, los sabios, aprenden de aquí el valor inmenso del Shalom Bait. Si Hashem está dispuesto simbólicamente a renunciar a su honor para traer paz a un hogar, cuánto más nosotros debemos cuidar nuestras palabras, nuestro tono y nuestra forma de tratar a quienes amamos. El agua de la Sotá llevaba tierra del Mishkan, porque la tierra representa humildad. Y muchísimas discusiones familiares nacen del orgullo, del ego y de la necesidad de tener razón. La tierra recuerda al ser humano de dónde viene realmente. Cuando existe paz, respeto y humildad en un hogar, la Shejina habita allí. Pero cuando hay humillación constante, resentimiento o desprecio, la presencia espiritual se aleja. Estas aguas dejaron de funcionar cuando la generación descendió espiritualmente, porque el milagro solamente podía existir en una sociedad con cierto nivel moral. Inmediatamente después la Torá trae las leyes del Nazir, el nazareno. El Nazir hacía un voto temporal, absteniéndose de vino, productos de uva, cortes de cabello y contacto con impureza de la muerte. El vino en sí no es negativo en el judaísmo, por eso aparece en el kiddush, en bodas, en momentos sagrados. El problema no es la materia, sino perder el control. El nazir es llamado kadosh, santo, porque eligió limitarse para elevarse espiritualmente. La promesa del nazir podía hacerse por distintos periodos de tiempo, pero el mínimo establecido era de 30 días. Pero al mismo tiempo, al finalizar ese tiempo, debía traer una ofrenda de expiación. El camino ideal es el equilibrio. El judaísmo no busca extremos ni sufrimiento innecesario. Hashem creó el mundo físico para usarlo correctamente, no para escapar de él. Hay personas que necesitan límites adicionales, porque ciertas cosas las arrastran emocionalmente. Y hay personas que caen en excesos de autoexigencia y terminan viviendo una espiritualidad muy triste. El Rabbi Niyar relaciona muchísimo esta idea con nuestra generación. Nunca hubo tanta distracción, comparación y saturación mental y visual. Vivimos en una época donde la gente está permanentemente estimulada. Mensajes, redes, noticias, ansiedad, presión. Y muchas personas perdieron la capacidad de quedarse quietas consigo mismas. El nazir representa la capacidad de decir, necesito volver a escucharme. No necesariamente escapando físicamente, sino recuperando espacios de silencio interior y conexión espiritual.
El nazir dejaba crecer su cabello porque el cabello simboliza expansión física y energía vital, y en lugar de enfocarse obsesivamente en la apariencia externa, dirigía toda esa energía hacia el crecimiento interior. Otra enseñanza hermosa es que el nazir no podía impurificarse ni siquiera por familiares cercanos, similar al Kohen Gadol. Y enseguida, después de esto, aparece uno de los momentos más emocionantes de toda la parashá, Birkat Kohanim, la bendición de los Kohanim. Que Hashem te bendiga y te cuide, que Hashem ilumine su rostro hacia ti y te otorgue gracia, que Hashem dirija su rostro hacia ti y te conceda paz. El primer versículo habla de protección material, el segundo de luz espiritual y el tercero culmina con Shalom, porque sin paz interior nada alcanza. Cuando dice que Hashem te bendiga, al principio, se refiere principalmente a abundancia material, pero inmediatamente agrega y te cuide, porque muchas veces la abundancia genera nuevos problemas, envidia, ansiedad, arrogancia o miedo a perder. Los comentaristas preguntan, ¿qué significa realmente entonces una bendición? Porque hay personas con dinero, pero sin paz, con éxito, pero sin alegría, rodeadas de gente, pero profundamente solas. La bendición completa no es solamente recibir cosas, sino poder conservarlas de manera sana y equilibrada. Sobre la segunda bendición, que Hashem ilumine su rostro hacia ti, significa mostrar un rostro alegre y luminoso, como alguien que recibe con amor a una persona querida. Y qué lindo es pensar que la Torá describe a Hashem sonriendo hacia nosotros. Muchísima gente posee bendiciones en su vida, pero no logra sentirlas porque vive enfocada solamente en lo que le falta. Por eso Birkat Kohanim no habla únicamente de recibir cosas, sino también de tener claridad emocional y espiritual para reconocerlas. El Rabban Nijar enfatiza especialmente la última palabra, Shalom. El recipiente que contiene todas las bendiciones es la paz. Sin paz familiar, emocional o interior, incluso las cosas buenas se sienten vacías. Porque una persona puede tener dinero, éxito o incluso espiritualidad, pero sin paz interior, nada se disfruta plenamente. Las manos elevadas de los Kohanim de esta manera funcionan como ventanas por donde pasa la Shejina. No porque exista magia en las manos, sino porque los Kohanim son solamente canales. La verdadera fuente de la bendición es Hashem. Por eso la bendición termina diciendo, y yo los bendiciré. Los Kohanim levantan las manos así, pero quien bendice realmente es Hashem. Esto también enseña humildad a quienes ayudan espiritualmente a otros. Ningún maestro, ningún rabino, ningún líder produce bendiciones por sí mismo. Solamente puede transformarse en canal. Otra idea preciosa es que toda la bendición está escrita en singular. Te bendiga, te cuide. Aunque la bendición se da a toda la comunidad, especialmente en Shabbat o en las fiestas, Hashem bendice a cada persona individualmente según lo necesita. Uno necesita salud, otro consuelo, otro fuerza emocional o esperanza o parnasá. La progresión de esta bendición es perfecta. Primero habla de estabilidad material, luego la iluminación espiritual y finalmente la paz, porque la meta máxima de la Torá no es solamente tener cosas, ni siquiera entender más, sino vivir con armonía interior. Hay una costumbre muy hermosa de bendecir a los hijos con Birkat Kohanim en Shabbat después del Kiddush, antes de lavarse las manos. Y no es solamente una tradición linda. Las palabras tienen mucha fuerza. Nuestros jajamim enseñan que las palabras crean realidad emocional. Un niño que escucha bendiciones, apoyo y amor crece distinto que uno solamente escucha críticas. Después la Torá describe las ofrendas de los líderes de las tribus para inaugurar el Mishkan. Y aquí ocurre algo muy llamativo. La Torá repite exactamente la misma ofrenda 12 veces. Porque aunque externamente las ofrendas eran idénticas, cada tribu tenía una intención completamente diferente a la otra. La Torá enseña aquí que dos personas pueden hacer exactamente la misma mitzvah y aún así ser totalmente diferentes delante de Hashem. Por ejemplo, dos personas pueden darse de acá, una por obligación y otra con amor. La acción importa, pero el corazón transforma completamente la mitzvah. Nachshon ben Aminadab fue el primero en traer su ofrenda.
el mismo que también fue el primero en entrar al mar antes de que se abriera. Allí todos esperaban el milagro, pero él dio el primer paso. Muchas veces queremos seguridad absoluta antes de avanzar espiritual o emocionalmente, pero la emuná funciona al revés. Primero uno avanza y después Hashem abre el mar. Y quizás esa sea la conclusión más profunda de toda la Parashá Naso. La Torá no habla solamente de leyes antiguas o de rituales del Mishkan. Habla de la vida real. Habla de relaciones, de confianza, de equilibrio emocional, de palabras que construyen o destruyen, de la necesidad de poner límites sanos, de aprender a bendecir y también de aprender a ver las bendiciones que ya tenemos. Toda la parashá gira alrededor de una misma idea: elevar. Elevar nuestros hogares, elevar nuestras palabras, la manera en que miramos a otros y a nosotros mismos. Y la Torá nos enseña que la verdadera grandeza espiritual no siempre aparece en momentos espectaculares, sino justamente en lo cotidiano, en cómo hablamos cuando estamos cansadas, en cómo reaccionamos cuando algo nos duele, en cómo cuidamos la paz dentro de una casa, en cómo seguimos adelante, incluso cuando nadie ve nuestro esfuerzo. Hashem cuenta a cada persona porque cada alma tiene un valor infinito y único. Y quizás esto es lo que más necesitamos recordar hoy, que incluso en medio del cansancio, las dudas o las caídas, cada pequeño acto de bondad, cada esfuerzo espiritual y cada paso sincero hacia adelante tiene un valor enorme delante de Hashem. Quizá la enseñanza más importante de toda esta parashá es justo eso. Hashem cuenta a cada persona porque cada persona importa. El judaísmo nunca define a alguien por sus caídas. Siempre deja espacio para volver a levantarse. Y Nasó, que significa elevar, y muchas veces la elevación más grande no es volar alto, sino levantarse una vez más después de caer. Que tengan muy linda semana y Shabbat Shalom. Y nos vemos la semana que viene también aquí desde Jerusalén.